Miedos que te impiden avanzar en la vida. Y es que muchas veces lo que te impide avanzar no es el dinero, no son los contactos, ni siquiera es la falta de tiempo. Son estos miedos. Y ahora lo vas a entender. De hecho, yo el otro día hablaba con una persona y se veían completamente reflejados los miedos por el motivo por el que no había comenzado su emprendimiento. Por eso quiero hoy reflexionar contigo sobre estos miedos y quiero que sepas cómo romperlos para que no te pase más. Porque si sigues con estos miedos, al final quedarás estancado en la vida y no avanzarás de la posición en la que estás ahora mismo. Así que si quieres aprender, quédate y vamos a por ello. Primer miedo, miedo a no ser suficiente. Probablemente el miedo a no ser suficiente es la raíz de todo lo demás, porque si crees que no eres suficiente, no te vas a exponer, no vas a avanzar, no vas a tratar de arriesgar, de aprender, no vas a hacer nada más en tu vida, porque piensan simplemente que tú no eres capaz, que las personas de enfrente tienen algo que tú no, que los demás tienen algún tipo de habilidad o algo que a ti te falta y eso hace que no consigas mejorar. Entonces, es uno de los peores miedos que puedes tener, porque te mantiene en una jaula, que es la misma que tú te has hecho a ti, que está creada por creencias limitantes que tienes desde pequeño. Yo recuerdo que a mí me decían mucho que no era capaz. Y yo llegué en un momento a pensar que no lo era, que no era suficiente, que no iba a conseguir nada en la vida. Y eso hacía que estuviese paralizado. ¿Por qué? Porque si mis profesores o mis padres me decían que yo no era capaz, que yo lo dejaba todo a medias, que no era suficiente, entonces acabaron implantando en mí la semilla de no ser suficiente. Lo que pasa es que, en mi caso, mi cabezonería hizo que a pesar de pensar que no era suficiente, siguiese adelante. Y ese es el punto de inflexión. El que tú tienes que darte cuenta que lo mismo que tú piensas, lo piensa mucha gente. De hecho, muchas de las personas que han acabado con negocios millonarios al principio pensarían que no eran suficientes, al principio pensarían que no iban a poder o que no iban a llegar tan lejos. Y si no quieres mirar muy lejos, mírame a mí. Yo mismo tenía ese problema implantado por un padre muy duro que me decía que lo dejaba todo a medias, que es que siempre estaba todo... no le ponía suficiente esfuerzo, que así no iba a conseguir nada en la vida. Entonces eso hacía que yo de verdad pensase que él tenía razón y que yo en realidad no iba a conseguir nada grande, que no era suficiente y que me iba a quedar como una puta mierda. La realidad es que esto no es así. Y la única forma que tienes de romper ese miedo es avanzando. A pesar de que tú todavía sigas pensando que no eres suficiente, tienes que pensar que, aunque tú creas que no puedes, la constancia sí que puede. Porque la constancia puede mucho más que lo bueno que tú seas en algo. Por encima de todo, de la inteligencia, de las habilidades, está la constancia, porque lo da todo. Mucho más importante que cómo de listo seas. Siguiente miedo. Miedo al juicio. Este es un gran miedo de la gente cuando se pone delante de una cámara. Jesús, ¿y qué van a decir de mí? ¿Y qué voy a ponerme yo a hablar delante de los demás? Pues es muy sencillo. Vas a hablar sobre tu vida, vas a hablar sobre las cosas que te han pasado. Yo he tenido miedo a ser juzgado, sobre todo al inicio. Recuerdo unas ponencias que hice cuando era muy jovencito. Tenía miedo a ser juzgado cuando salía delante de los demás, a que pensasen que no sabía. Yo recuerdo, fíjate si tenía miedo a ser juzgado, que yo cuando empecé a coger mis primeras llamadas de venta, estaba en casa de mis padres, con mi primer negocio, yo sacaba la cabeza por la ventana porque no quería que escuchasen ni siquiera a mi perro, porque pensarían, joder, el pringao este trabaja en su casa y no tiene una oficina y es una empresa de mierda. Eso, si no es miedo a ser juzgado, dime qué es. Es miedo a ser juzgado. Yo tenía miedo a ser juzgado porque era un chaval muy joven emprendiendo, a que era demasiado joven y que no iba a ser bueno. Tenía miedo a ser juzgado porque pensaba que no sabía lo suficiente y que otros iban a saber más y que se iban a reír de mí. Tenía miedo a ser juzgado porque yo estaba emprendiendo sin saber cómo emprender y los demás todos sabían cómo hacer las cosas y ninguno había emprendido, pero todos tenían consejos para mí y me juzgaban porque pensaban que lo estaba haciendo mal. Recuerdo, por ejemplo, un día que me dijo una prima mía que ¿no estás creciendo muy rápido? Luego los empleados, si los contratas, tienes que despedirlos. ¿Estás juzgando cómo estoy haciendo mi trabajo como empresario? Yo apenas tenía 8 empleados, pero coño, ella no tenía ninguno. No era empresaria, me estaba juzgando. Porque no me estaba dando un consejo desde el conocimiento, estaba juzgando mi forma de gestionar mi negocio. Y encima, que iba bien, estaba creciendo. Bien, ¿cómo he llevado yo esto? Mal, porque es un miedo que duele.
sobre todo cuando te viene de personas cercanas a ti que te juzguen, porque te genera inseguridades. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Y si la estoy cagando? ¿Y si tienen razón y en realidad estoy haciendo el ridículo? Y la solución que yo le puse a el miedo a ser juzgado es pensar que el juicio venía de alguien que no estaba haciendo lo mismo que yo. El juicio de las personas que te critican por ponerte delante de una cámara siempre va a ser de alguien que no se ha puesto delante de una cámara, porque yo nunca criticaré a alguien que se ponga en una cámara a hablar, por muy mal que lo haga. Pensaré, joder, qué novato, y me sonreiré porque yo también he sido así. Pero no pensaré, menudo es ridículo, tal, y me reiré y le haré sentir mal. Igual que alguien cuando emprende. Me genera compasión ver a alguien emprendiendo que está más perdido que la hostia, y veo mucha gente, y no me genera juzgarles y recriminar o hacerles sentir mal. Por eso el juicio generalmente, en un 99% de los casos, va a venir de una persona que está por debajo o que no lo ha hecho. Y eso es lo que tienes que pensar. Así es lo que pensé yo. Me juzgaba a mi familia, me juzgaban mis primos, me juzgaban gente de la universidad por lo que yo hacía y ellos no. Y yo pensaba, bueno, ellos no lo están haciendo. Bueno, yo estoy saliendo en escenario exponiéndome y ellos están en su casa cómodos, saliendo de fiesta. Y yo en el escenario. ¿Sal tú? No, ¿verdad? Por eso me importa una puta mierda lo que me digas. Y haré caso de la opinión de alguien que sí que lo haga, porque estoy seguro que no será un juicio y será un consejo y lo hará para ayudarme. Porque te aseguro que cuando alguien lo ha hecho y ha pasado por tu lugar, empatiza contigo y lo que hace no es juzgarte, sino ayudarte. Por eso, cuando alguien me juzga, lo veo de esta forma. A mí me ayudó, espero que a ti te ayude también con este miedo. Siguiente miedo. Miedo al rechazo. También he tenido este miedo. ¿Y cómo he solucionado el miedo? Miedo cuando yo iba a cerrar clientes a puerta fría a que me dijesen que no. La primera vez que lo hice fue gratis para el restaurante de un amigo de mi padre y les tenía que vender el menú del día. Lo hice gratis y me fui, me daba mucho miedo. Tenía que entrar dentro de un edificio enorme con un montón de gente mucho más mayor que yo, porque yo tendría 18 años o 19 o así, a ver si hablaba con el de recursos humanos para que me dejasen entregarles unos folletos y convencerle del nuevo menú que había en el restaurante de al lado. Y muchas veces me decían que no y yo me iba cabizbajo, porque yo no quería quedar mal. Yo tenía miedo al fracaso, a sentirme pequeño, a no ser capaz, y ese no además reforzaba eso. Entonces me hacía sentir doblemente mal. No solamente me ha pasado en negocios, me ha pasado con las chicas cuando era muy joven y estaba empezando a ligar con chicas, tenía miedo de que me dijesen que no, pero la realidad es que me di cuenta que al final un no te acerca cada vez más a un sí, porque con cada no aprendes y eso es la constancia de la que te he hablado al principio. Me di cuenta que la experiencia es lo más importante cuando estás haciendo algo. Por eso cada no te acerca más a un sí, porque con cada no aprendes qué es lo que mejor y qué es lo que peor funciona y cada vez lo vas haciendo mejor. Una vez llegas al punto en el que lo haces lo mejor posible, en realidad es todo cuestión de estadísticas. Tú sabes que de cada 90 nos hay 16, por ejemplo. Bueno, pues ya está. Asumes que va a haber una parte importante de nos y ya. Y le quitas el peso de la importancia que tiene el rechazo. El rechazo es parte del juego. ¿Sabes a quién no rechazan? A quien no lo intenta. Todas las personas que lo intentamos, no que lo hemos intentado, no. Que lo hemos intentado y que lo estamos intentando cada día. Nos rechazan a diario. Y si no es a diario, nos rechazan con una frecuencia muy alta. Te rechazan propuestas, te rechazan clientes, incluso cuando tú no lo sabes. En automático, en un embudo, están rechazando clientes continuamente diciéndote que no. Lo que pasa es que no te lo dicen a la cara, pero te están rechazando todo el rato. Entonces, la verdad que aprender el miedo al rechazo, lo aprendes dándote cuenta que es importante el rechazo para aprender, que si no lo intentas no aprendes y que vas a seguir teniendo rechazos el resto de tu vida y que es parte del juego. Y que al que no rechazan es el que se queda en su casa comiendo ganchitos y mirando la serie de Netflix. Que al que sale afuera y trabaja es al que rechazan. Así que no tengas miedo al rechazo. Créeme, al único que rechazan es al que acaba ganando en la vida. Siguiente miedo. Miedo al éxito. Y sí, suena raro, pero hay gente que tiene miedo al éxito y no por nada, sino porque significa más responsabilidad, más presión, más visibilidad. Y si sale bien y de repente me ve todo el mundo, y si sale bien voy a exponerme más, y si sale bien tengo que asumir esta responsabilidad extra, y si sale bien y de repente empiezo a vender y tengo que contratar empleados,
y empiezas a rayarte, y empiezas a tener miedo a lo que puede llegar a pasar. Y hay gente que se autosabotea para que ese éxito no llegue porque tienen miedo a lo que puede llegar a pasar y pasan toda la vida saboteando su propio éxito. Así que tengo que decir que de los miedos que estamos hablando, creo que este es el único miedo que yo no he tenido. Yo no he tenido miedo al éxito. Tal vez he tenido miedo a crecer demasiado rápido y no ser capaz de gestionarlo. Y me ha pasado. Pero no es por miedo a tener éxito, sino por miedo a no ser suficiente. A no hacerlo suficientemente bien como para poder asumir ese nivel de éxito superior. Yo, sin hablar desde la experiencia y hablando en base a todos los miedos que yo he tenido en mi vida, creo que este miedo se cura asumiendo que todo el mundo es capaz de asumir más responsabilidad, todo el mundo es capaz de tolerar el siguiente nivel de estrés. Lo único que tienes que aprender a hacerlo. Y si no sabes, es cuestión de encontrar el profesional adecuado que te ayude a gestionarlo. Probablemente en este caso sea un psicólogo, porque si te da miedo asumir más responsabilidades porque no sabes gestionar las emociones que te genera ese nivel extra de responsabilidad. O si no sabes gestionar más presión, es porque no sabes cómo gestionar esa emoción que genera la presión que te autoimpones por un nivel superior de éxito. Porque ya no es... Bueno, pueden imponerte los demás presión, ¿no? Porque tienes más proveedores, más clientes, incluso más socios o más accionistas, y eso puede hacer que haya más presión. Pero es todo aprender a gestionarla. Así que aquí yo creo que es más un tema de que si no sabes gestionarlo, pues probablemente, igual con el resto de miedos, también el psicólogo te puede ayudar. Pero es una cuestión de entender que la presión está todo aquí y que cada uno decidimos el nivel al que llegamos en base al nivel de tolerancia que estamos dispuestos a soportar. Lo que no sabemos es que el nivel de tolerancia que estamos dispuestos a soportar se puede incrementar infinitamente en la medida en que aprendamos a soportarlo. Así que date cuenta que si otras personas lo han hecho, tú también puedes, y probablemente eso te ayude a avanzar. Y el último miedo, un gran miedo que tienen muchas personas, en especial empleados, es el miedo al cambio. A la gente le cuesta cambiar de país, cambiar de trabajo, cambiar de entorno. El otro día hablaba con una de mis abogadas. Tengo varios abogados, como tengo muchos negocios, me pasan muchas cosas. Esta abogada le regalé mi libro. Me dijo que le daba miedo. Me dice: Jesús, me ha dado miedo, porque eres muy radical. Me ha dado miedo la parte en la que hablas de eliminar tu entorno, porque yo tengo amigos de todos los tipos. Y yo le decía: bueno, ¿sabes qué pasa, Sara? Sara, si me estás viendo, saludos. Tú ya sabes mi opinión porque te la he dado, porque a mí me importa una puta mierda que te duela lo que te digo, porque pues a mí me gustaría que me dijesen las cosas como son. La realidad es que a ti te da miedo el cambio, porque piensas que porque esos amigos han estado contigo toda tu vida son tu mejor entorno. Eso no es verdad, es el entorno que conoces y es un miedo al cambio. Yo le decía que el miedo más grande que tienen las personas pobres y los adictos a las drogas, a la comida, a cualquier cosa, la adicción y la pobreza es igual, para mí son iguales. Esto lo expliqué ya en otro vídeo, pero se trabajan igual. Salir de pobre es igual que salir de adicto. Y una cosa que tienen en común es que a ambas personas les cuesta cambiar de entorno. Tienen miedo al cambio, porque piensan que porque esas personas han estado con ellos siempre, tienen un valor emocional más alto y hace que no puedan separarse de ahí. Entonces, el adicto no termina de eliminar su entorno y el pobre tampoco. Y eso hace que una y otra vez vuelvan al punto de partida, porque ¿sabes qué pasa? Que el entorno define tus hábitos. El entorno define a dónde vas, qué haces, cómo lo haces. Entonces, si tu entorno se va a jugar al póker, tú acabarás jugando al póker porque es tu entorno. Si tu entorno consume drogas, acabarás consumiendo drogas, y si tu entorno te critica, te juzga y no te apoya mientras emprendes, acabarás dejando de emprender y no harás nada. Así que uno de los grandes miedos que tiene la gente es el miedo al cambio, y en especial este cambio es uno de los más fuertes. Le pasa a todo el mundo. La gente quiere emprender y ganar mucho dinero, pero no están dispuestos a hacer ningún tipo de sacrificio porque piensan que pueden conseguir el dinero con su misma forma de hacer las cosas en su vida. Y ¿sabes qué? Eso no existe. Y es una pena porque pues son tus amistades de toda la vida, pero tus amistades de toda la vida te están arrastrando a tus hábitos de toda la vida, que son los que te llevan a los resultados de toda la vida. Y sí, te puede doler más o menos, pero es la realidad. Tu entorno querrá quedar contigo muy frecuentemente y hacer un montón de planes, y una persona que tiene éxito no te va a llamar todas las tardes para salir de fiesta o para quedar para beber. Y eso es la realidad.
Y el cambio cuesta y es uno de los grandes miedos de la gente, miedo al cambio, por lo que pueden llegar a perder. En este caso, una de las cosas que más valora la gente que es su entorno. Yo creo que es el miedo al cambio más grande. Por eso cuesta cambiar de trabajo, cambiar de país, cambiar de amistades. Y hasta que no asumas que el cambio es necesario para una mejora sustancial en tu vida, no va a suceder esa mejora sustancial en tu vida. ¿Y sabes qué? No hay ninguna forma mágica más allá de que entiendas estas palabras que te acabo de decir. El entorno define tus hábitos. Tus amigos te llaman para hacer lo que hacéis. Si no cambias esos amigos y si dejas de hacer lo que hacen, dejarán de ser tus amigos. Porque si ya no tienes cosas en común y quedas con ellos, ¿ahora qué? Ahora nada. ¿Me entiendes? Miedo al cambio. El gran miedo de los pobres. Y espero que le hayas dado like a este vídeo si te ha gustado. Y también espero que si quieres aprender más te hayas suscrito, le das a la campanita, tienes un montón más de vídeos para aprender, tienes mi libro Método Billionaire en Amazon y en todas las librerías, FNAC, El Corte Inglés, la Casa del Libro, por todos lados. Y además, arriba tienes un enlace que tiene mucha más información que seguramente te pueda interesar si lo que quieres es ganar dinero y mejorar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.